Con Abraham Levy para precisamente conversar y comentar este movimiento sísmico que se ha sentido en gran parte de nuestro país y también en países vecinos como Ecuador y Colombia. Abraham, muy buenos días. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos, Abraham. Bueno, una situación que no es una novedad en nuestro país. Los movimientos sísmicos son habituales, sin embargo, con epicentro en Santa María Nieva de 7.5 ha causado alarma y se ha sentido en gran parte del territorio nacional, incluso Ecuador y Colombia. Exactamente. ¿Por qué se ha sentido en Ecuador, en Colombia y parte de Brasil? Hay que agregar, y prácticamente más de la mitad del territorio peruano, o casi la mitad, por la profundidad, ¿no? La placa de Nazca va incrustándose, va adentrándose debajo de la placa sudamericana como una cuña, ¿no? Y esa cuña se va profundizando conforme vamos avanzando de oeste a este. Por eso los sismos en la costa son más superficiales y en la selva son más profundos. Esta es una zona, el epicentro ha ocurrido no en Amazonas, sino al este de Nieva, de Amazonas, pero el área, el hipocentro, el epicentro es en la profundidad. Si uno extiende una línea vertical hacia la superficie, se produce el hipocentro. Este ha caído en Loreto, ¿no? Próximo a Amazonas, ciertamente una zona relativamente poco poblada, que es una buena noticia dentro de la mala noticia que significa tener un sismo de esta magnitud, y precisamente por la profundidad se extiende su cobertura y llega a Ecuador, llega a Colombia, llega a Venezuela, llega a partes de Brasil y evidentemente toda la mitad norte del Perú. Muchos de nosotros nos hemos levantado con este movimiento, que es el segundo que sentimos en Lima. Así es, hemos tenido, hay que recordar, a la 1:32 de la mañana un movimiento que fue bastante súbito, además empezó muy fuerte. 5.2 y a algo más de 40 kilómetros al oeste del Callao, o sea, muy cerca a Lima, ¿no? Así es, y precisamente, y a menor profundidad. Así es, Abraham, y precisamente ahí podemos hablar de la diferencia de profundidades. El sismo que hemos sentido en la madrugada con epicentro en el Callao ha tenido una profundidad, me parece, de 60 kilómetros. Eso hace todo. Un sismo de 5 grados en Italia, a 10 kilómetros o 8 kilómetros de profundidad, que muchas veces ocurren, traen un nivel de destrucción en áreas muy reducidas, porque es muy superficial, pero importantes, ¿no? Un 5.2 a 44 kilómetros a 65 kilómetros de profundidad, como fue anoche, cambia completamente el nivel de impactos, ¿no? Hoy tenemos frente a nosotros esta mañana un sismo de gran magnitud, ¿no? Donde va a ser complicado reunir toda la información. Eso lo vamos a ver más adelante con los amigos del COEN, del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, y del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, quienes tienen esa tarea por parte del Estado, ¿no? De ir recogiendo la información de las autoridades provinciales y distritales para entender dos cosas: la magnitud del impacto en la vida de las personas, ciertamente que ese es el daño irreparable, y el daño reparable ciertamente es la infraestructura, ¿no? Estamos viendo muchas imágenes de monumentos, iglesias antiguas derrumbadas y algunas carreteras interrumpidas, ¿no? Ningún reporte en las redes sociales a esta hora de la mañana, por lo menos en lo que yo veo de mi cuenta, que me llega mucha información, ¿no? De víctimas, ¿no? De víctimas ni de heridos, y Dios quiera que ese sea el caso. Así es, hay que explicar también el factor geográfico, Abraham, porque un terremoto que se produce en el continente, es decir, en la masa terrestre, ¿no? Y no en el mar, como ha sido el caso del terremoto, el sismo que hemos sentido en la madrugada en Lima. Debajo del mar, exacto, debajo del mar va a tener una magnitud distinta y evidentemente las ondas van a viajar a través del territorio de una manera mucho más extensa. Por eso también se ha sentido en países... Podemos tener un sismo de 8 grados y medio de magnitud, de 8.5 de magnitud en la costa también. Así es. O sea, repito, la variable de magnitud, ahora ya no hablamos de escala de Richter, no, hablamos de magnitud, y es un número. Ese número está condicionado. Si es 8.5 y está a 30 kilómetros de profundidad, tiene un nivel de daños de 100x. Si es 8.5 y está a 150 kilómetros de profundidad,
ya no es 100x el nivel de daño, probablemente sea 5x, ¿no? La diferencia es muy grande, Claro. ¿no? Entonces, es el caso, ¿no? Hoy estamos hablando de preliminarmente, generalmente los sismos muy grandes a veces tienen, bueno, estos son determinados por un conjunto de instrumentos, acelerómetros, sismógrafos, en fin, las computadoras hacen sus cálculos y envían un informe rapidísimo a las redes y requieren de la evaluación de un técnico, de un sismólogo, de un geólogo, para precisar finalmente el número final con el que se va a pasar a las estadísticas, ¿no? Esa es la naturaleza de la evaluación de un sismo. Así es, Abraham. Importante también tener en cuenta las construcciones de las zonas que han sido afectadas. Sabemos que en la zona donde se ha producido este sismo de 5.7, las estructuras o la mayoría de estructuras son adobe o piedra, razón por la cual también van a sufrir un daño aún mayor con el movimiento a la profundidad que ha ocurrido. Ciertamente, ciertamente. Así es. Así es. Bueno, las recomendaciones totales, Abraham, en verdad sabemos que vivimos en un país altamente sísmico, hay que estar preparados ante cualquier eventualidad y sobre todo responder de manera Esa es una de las calmada. características y una de las dificultades de vivir en un país tan lindo como el Perú, ¿no? Que está sometido pues a los golpes de la naturaleza que son de variado espectro, ¿no? Acá tenemos pues temas climáticos, el niño, las niñas, los temblores, en fin, etcétera. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Lo que no nos gusta y lo que nos perturba y asusta es que son pues, repentinos y no son predecibles, ¿no? Así es. Un sismo de esta magnitud, hay que decirlo también, es posible que produzca algunas réplicas, ¿no? Así es. Ya de menor magnitud y ya percibibles básicamente cerca del punto donde se ha producido la fractura del terreno. Así es, Abraham, y es importante también recordarle a nuestros televidentes algo que el Centro Sismológico Nacional nos ha advertido desde hace mucho tiempo. De hecho, hace un par de meses, o un mes, si es que no me equivoco, se publicó un mapa de los lugares en donde se estaba acumulando energía. Evidentemente, la mayor zona donde se acumula la energía es la costa central de nuestro país, pero evidentemente los sismos pueden ocurrir prácticamente en cualquier lugar. Se trata de estar preparados y de tomarnos en serio, porque estamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas donde se produce el 80% de la actividad sísmica mundial. Imagínate. No tengo nada que agregar, tú lo has dicho todo, tal cual. Así es. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir desde el punto de vista de no infraestructura de las ciudades que han sido afectadas, sino la posibilidad de que las réplicas puedan provocar, por ejemplo, deslizamientos de tierras, Abraham? Bueno, esas cosas van a suceder en la medida de que la magnitud de las réplicas sea relevante. Si los movimientos son débiles y son pocos posteriores al sismo, seguramente las réplicas no tendrán mayor impacto, ¿no? El sismo principal suele ser el responsable de la gran mayoría de los daños, tanto a nivel de personas como a nivel de infraestructura, Paco. Ahora, te hago esta pregunta porque las lluvias se han intensificado de cierta forma en la Sierra Norte. Precisamente yo había... Estamos en temporada de lluvia ya prácticamente. Así es, ¿no? Estamos en temporada de lluvia y el terreno puede hacer, precisamente por esta temporada de lluvias, que sea más inestable frente a movimientos de esta magnitud. Requerimos que las lluvias sean continuas, ¿no? y saturen el terreno para que se produzcan estos desplazamientos de masas que caracterizan a nuestro territorio, pero eso es al cabo de un periodo prolongado de lluvias. Estamos recién empezando la temporada. Ahora, la ocupación ahora es la evaluación de los daños y sobre todo la atención de los heridos que tienen lugar. Afortunadamente, esto sucede muy temprano en la mañana, ¿no? Cuando la gente probablemente mucha ya salió de los locales donde se encuentra y no es lo mismo que un sismo de noche cuando uno está en lugares, digamos, o en construcciones endebles, ¿no? Así es. En fin, ahora vamos a esperar a lo que diga el COEN y lo que diga INDECI, que son las fuentes que necesitamos acceder ahora para entender mejor la magnitud y el impacto de este fuerte movimiento sísmico que nos ha sorprendido
a casi toda la población peruana, la gran mayoría, porque Lima lo ha sentido y las ciudades más grandes, Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, en fin, Tarapoto y tantas otras, esta mañana, así como el sur de Ecuador se ha sentido en Bogotá inclusive. Así es. Me permito preguntarte, Abraham, si este fenómeno de la Niña que estamos experimentando frente a las costas peruanas y que ha incrementado el nivel de lluvias, tengo entendido más que nada en el sur de nuestro país, pero también puede impactar en, digamos, la solidez de los terrenos o la estructura de los terrenos frente a movimientos sísmicos que se puedan presentar en el futuro. Bueno, evidentemente un terreno inestable tiende a precisamente a perder su estabilidad, perdón, ¿no es cierto?, frente a un movimiento sísmico, ¿no? Pero subrayo, estamos recién empezando la temporada de lluvias y aquí lo que estamos viendo básicamente son daños en infraestructura urbana, ¿no? Así es. Todavía no nos han llegado informes importantes de daños en infraestructura vial, que es donde se producen estos movimientos de masa a los que tú estás aludiendo. Muchas gracias, Abraham, por esta información y efectivamente a través de las redes sociales ya nos están llegando algunas imágenes, fotografías básicamente de vías de comunicación que han sido afectadas por los deslizamientos de tierra y lodo en distintas regiones del norte de nuestro país, precisamente por este movimiento sísmico de 7.5 a 121 kilómetros de profundidad que ha provocado precisamente que se sienta con esta intensidad este movimiento, sobre todo en toda la sierra norte de nuestro país.